Bien, continuamos conversando con nuestros distinguidos invitados de esta noche, dos expertos mineros y un destacado economista, sobre la importancia de la industria minera y la riqueza que de esa industria podría extraer el pueblo dominicano en el presente y en el futuro. Bueno, me gustaría que ustedes me dijeran, por ejemplo, de acuerdo con su experiencia y los estudios que se han realizado. Sé que no es imposible hacer una cuantificación más o menos exacta de cuál es el valor en dólares o en moneda fuerte de la riqueza que tenemos en el subsuelo. Pero, ¿qué importancia podría en algún momento dado en el futuro el país vivir básicamente de su industria minera, como ocurre, por ejemplo, en Chile y en otros países, Venezuela, por ejemplo, del petróleo? Es muy difícil, tú tienes que tener una bolita para adivinar, ¿no? Pero verdaderamente, haciendo un inventario del potencial minero hasta hoy evaluado y hasta hoy estudiado, el país tiene interesantes e importantes reservas mineras, porque cuando comenzamos de nuevo con lo que es el modelo de la mina número 1, una de las minas número 1 del mundo, como es el caso de Pueblo Viejo, cuando a nosotros nos tocó, a mí me tocó diseñar, José trabajó también conjuntamente con nosotros, en la Rosario Dominicana. Rosario Dominicana comenzó como un pequeño proyecto de oro a cielo abierto y hoy en día se ha convertido en uno de los yacimientos mineros más importantes del mundo, de los 10 yacimientos más importantes del mundo. Pero el legado ambiental de esa empresa, de esa explotación por el Estado dominicano ha sido catastrófico. Bueno, fue lo que ha sucedido y es un modelo más de lo que ha sucedido en los países latinoamericanos. Pero se está remediando, supongo, ¿no? No solamente se ha mejorado. Se ha mejorado tanto el impacto ambiental, tanto el entorno ecológico, como también las reservas mineras. Cuando nosotros licitamos, pues me tocó como parte del Estado Dominicano, como parte del gobierno, en el año 2000, dirigir el proceso de licitación de Pueblo Viejo, y lo licitamos cuando apenas teníamos 8 millones de onzas de oro conocidas. Hicimos un estudio para la licitación y teníamos reserva de 8 millones de onzas. Hoy tenemos 30 millones de onzas y tenemos una proyección de un pórfido de cobre. Y todo esto ha sido por la reinversión que se ha hecho. O sea, la minería, la geología es muy dinámica. No se cansa nunca una mina de reinvertir en ella misma. Por eso que el Estado no puede asumir la responsabilidad de ella misma, del mismo Estado, explotar sus recursos mineros. Pero cuando ustedes hablan de que más abajo hay cobre y quizás en menor proporción oro y plata de lo que se está extrayendo ahora, parecería que cuando se habla de recursos no renovables es un mito, ¿no? Bueno, desde el punto de vista geológico es un mito, pero también en tiempo geológico, porque en el magma se forman todos los días los metales y minerales que conocemos y nuevos que no conocemos todavía. Pero es un proceso de millones de años, nosotros no lo vemos. Pero es un proceso de millones de años, ¿no? Ahora, desde es parte de la mitología. Sí. Ahora, desde el punto de vista, yo quería referirme para dar una idea del potencial de un estudio que se hizo para ir en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros hablábamos para esa época que el país iba a tener inversión extranjera de alrededor de 10 mil millones de dólares y que nosotros íbamos a estar... ¿En la industria minera? Sí, en la industria minera. Eso fue 2012-2030 y a la fecha tenemos 6.200 millones de inversión y hay proyectos que están en carpeta. Entonces esa proyección podría sobrepasarse, ¿no? Podría sobrepasarse porque también otra cosa son las áreas no metálicas. Nosotros somos una potencia en la producción de cemento y muchas veces el Banco Central esas estadísticas las maneja fuera del sector minero. Pero nosotros tenemos 7 plantas de cemento, 6 operando actualmente. Pero el cemento no es un mineral, lo que es mineral es la materia prima que se utiliza. Bueno, ¿no? pero viene de la roca caliza. El cemento es un producto final, pero viene de la minería. Viene de la minería, por eso se dice que la minería es la madre de las demás industrias. Y algo que yo quiero decir aquí para motivar, son 2 cosas. Decía Franklin Delano Roosevelt, que fue el único presidente que duró 4 periodos en los Estados Unidos, que un país se define potencia si tiene sus 2 recursos básicos desarrollados, que es la minería y la agricultura, y que la minería puede ayudar a la agricultura en equipamiento, en tubería, en fertilizantes y el agua, donde hay muchos que todavía dicen que el agua es un mineral y otros dicen que no. Quiere decir que el privilegio de tener recursos, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, la minería se puede hacer responsable. Ahora Me gustaría decir algo que también...
no solamente es los minerales que tenemos debajo del suelo, no también los precios a los que podemos vender esos minerales. Y lo que hemos visto en los últimos años, del 2015 para acá, por ejemplo, el precio del oro ha repuntado un 25%, más de 25%. Y la tendencia de los demás commodities minerales también es al incremento. Entonces, yo no creo que esa tendencia se vaya a revertir por la incertidumbre a nivel financiero, monetario que hay a nivel internacional. O sea que estamos hablando de lo que hay potencialmente en los yacimientos, pero también tenemos que tener en cuenta los precios a los que se pueden vender. Bueno, existe la posibilidad entonces de que si, por ejemplo, el dólar o las monedas se deprecian, tenemos suficientes reservas minerales como para mejorar la economía, ¿no? Hay muchos países que tienen sus reservas en oro, otros lo tienen en plata y algunos... Ojalá nosotros poder tenerlas de nuevo en oro y así tener menos fluctuación de nuestra moneda y tenerla más fuerte. Eso sería... Pero fíjate una cosa interesante. Pero lo que me quería referir concretamente es que yo entiendo lo que uno ve a futuro, es que además del potencial minero de la cantidad de minerales, sino su precio también seguirá siendo atractivo. Ahora, aquí hay también minas de sal y yeso, muchas otras minas, los de metálicos, mármol, de todas esas cosas. Es un país minero, podríamos decir, ¿no? Geológicamente fuimos bendecidos por el Señor en su creación. Sí. Tenemos una canasta de minerales que van desde los no metálicos, bauxita, sal, yeso, calizas, dolomitas, y ahí se continúa en la tabla periódica. El ámbar. Y continuamos con la parte artesanal. Sí. Ahora, en esa cesta tan variada, ¿cuál sería potencialmente la más importante además del oro? No, los metálicos sin lugar a dudas. Sí. Pero así como decíamos de que lo interesante que fuera desde el punto de vista económico, tener una reserva en oro o en metales, o sea, no necesariamente tú tienes que tener la parte metálica en el Banco Central para el país contar con una reserva. O sea, aun y cuando los yacimientos estén en explotación o en estudio, es una reserva que tiene el país. Bueno, pero esa reserva no tiene que ser necesariamente extraída. Transfiere el valor cuando tú la extraes. Y lo interesante es que el Banco Central pueda tener, inclusive nosotros defendemos y tenemos un anteproyecto de ley en el cual el Estado Dominicano debería reservarse por lo menos el 10% de sus extracciones en oro en el Banco Central. Ahora, lo que quiero decir... en ese caso sería un fortalecimiento de las reservas internacionales, como tú lo planteas. Cuando un país es rico... Podrían estudiarse diferentes alternativas, porque tenerlo debajo de la tierra no te garantiza nada porque no lo has extraído. Bueno, pero muchos países consolidan su economía por las reservas que tienen, por ejemplo... Sí, pero ya extraída, no necesariamente pero lo interesante... Muchos países son fuertes. Porque, ojo, muchos países son fuertes. Hay mucha incertidumbre en los temas de explotación que mencionábamos anteriormente. Entonces, todavía en República Dominicana tenemos que sacar todo eso de la discusión y pensar como país potencial y mejorar en la atracción a la inversión extranjera para poder explotar esos yacimientos. Yo lo que creo es que quizás lo que tal vez desvalorice esa reserva, esa riqueza que nosotros tenemos, que no es explotada todavía y que está incluso todavía no definida, es la actitud que existe en el país con relación a la propia industria minera. Aquí está creciendo un fundamentalismo ambiental que está poniendo en peligro el futuro de la industria minera, o por lo menos la paralización de la industria, de su crecimiento. Y lo más importante es que el Estado, los gobiernos, definan políticas mineras que atraigan las inversiones y que le den una continuidad al desarrollo del sector minero, desde su evaluación de su potencial hasta su explotación final. Sí. Eso es la parte más importante. Un hecho fundamental, pensando en las futuras generaciones, dado el mercado de los metales, nosotros podemos utilizar el ejemplo de Noruega, con el petróleo del Mar del Norte. O sea, Noruega no pone en reserva ni en banco el petróleo, sino que tiene un % que lo maneja un fondo de inversión que comenzó como un 12% de lo que daba el petróleo anual, y hoy en día para las futuras generaciones tiene más de 85.000 millones
asegurándole el futuro a nuevas generaciones. O sea que manejando los fondos mineros en un fondo de inversiones y que no se vaya todo a gasto corriente, ahí nosotros podemos generar recursos de una manera inteligentemente de invertirlo. Pero cuando las compañías calificadoras hacen su veredicto sobre una economía, toman en cuenta la existencia de sus yacimientos, ¿no? También. No necesariamente. No. Todavía es algo que no se ha extraído. Entonces, de nuevo, mire, hay un índice, ustedes lo conocen, del Fraser Institute de Canadá, la última versión que salió no hace mucho en este año, nos sitúa a nosotros en atractivo para la inversión extranjera en minería. Sector minero, El sector minero, sí, correcto. En el lugar 77 de 91 jurisdicciones estudiadas. Jurisdicciones porque hay estados, hay naciones ahí en ese estudio. Eso nos coloca muy mal y estamos en los peores lugares de Latinoamérica. Las mejores regiones en el mundo en ese índice son Canadá, Australia, Oceanía, Estados Unidos y Perú, los países, Chile, Perú, México. Pero regiones, los países de Europa. Entonces, si nos vamos a regiones, África está mejor que nosotros, como Latinoamérica. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A los problemas institucionales que tenemos y a las garantías de, no solamente la garantía de que tú vas a poder explotar, sino de que, en sentido general, el ambiente institucional, jurídico, de la aplicación de los impuestos, de normativa que pudiera venir, de regulaciones laborales, etcétera, son estables y de verdaderamente alguien va a decir, ok, yo voy a poner mi dinero en República Dominicana porque yo creo en que la situación no va a cambiar, va a ser estable y vamos a extraer Bueno, lo que nos el falta mineral. es un poco de voluntad política. De voluntad política. Para esos correcto. elementos de política minera que acaba de definir. Correcto. Una de las cosas más interesantes que ha sucedido justamente y que ha impactado los índices Fraser es la experiencia que tenemos en los últimos años. Últimos años estamos diciendo de esta administración. Tenemos varios proyectos mineros, como es las inversiones que se están haciendo en la misma Barrick, las inversiones de la Corporación Minera de Cormidón, donde hay una minería que se va a subterráneo, hay un proyecto que debió haberse comenzado, que tenía todo su financiamiento, debió haberse comenzado la explotación en enero, y sin embargo, por todas las incidencias que hubo en el manejo de elementos de política minera, se pospuso esa inversión. Igualmente ha sucedido con Goldquest. Entonces, hay compañías, y las lagunas, igual, las lagunas límites, donde José Sena funge como gerente financiero, gerente del directorio. Entonces, tenemos un sinnúmero de compañías que han venido al país, han invertido y han quebrado. Hay compañías que su valor de bolsa eran, por decir algo, $4.50 las acciones. Y yo chequeaba esta mañana, 22 centavos. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por su experiencia en República Dominicana? por la experiencia y las incidencias que se ha tenido en la administración de políticas mineras del gobierno dominicano. ¿Cómo se ve la minería para los inversionistas fuera del país? Como en un país de riesgo, que no tiene reglas claras y que viola procesos que están instituidos en la ley por una siempre poblada de oposición, sin cumplir la fase de un ciclo minero. Entonces, eso hace que los que están invirtiendo aquí, que si bien es cierto que cuando tú no lo tienes explotado el yacimiento, tú no lo puedes vender, pero si tú no lo tienes evaluado, tampoco puedes conseguir financiamiento para hacer entonces los estudios de diseño, el estudio social, el estudio de impacto ambiental. Entonces, todo eso se cae, la compañía entra casi en quiebra, entonces no hay dinero para seguir hacia adelante los Pero estudios. se cae por su propio peso una pregunta, la estabilidad y el éxito de las operaciones de Barrick y su armónica relación con el gobierno, porque después de la renovación del contrato las cosas marchan felizmente. ¿No ha cambiado esa percepción mala que se tiene sobre el país? Es que no es percepción, no es percepción, son acciones. Son acciones cuando tú ves un gobierno, un ministerio, que un proyecto para ser convertido, una solicitud de exploración o de explotación, se pasa 5 años en gabinete. Además, un ministerio que lanza una resolución donde dice se impide el otorgamiento y recibimiento de solicitud de concesiones de exploración y explotación y frisa las inversiones. Entonces después viene con un discurso en contra de la minería, después quiere auspiciar la minería. Entonces
Entonces, todas esas cosas inciden y en son el clima del el reflejo negocio, que se recibe en y una el cosa, índice Fraser. Y una cosa importantísima, esa empresa que acabamos de mencionar, Barry, ¿qué es lo que tiene como una garantía? Un contrato que tuvo que hacer con el Estado Dominicano. O sea, es como que alguien viniera a montar una tienda de ropa y diga, no, es tan inestable esto aquí, estoy poniendo un ejemplo extremo, claro, pero necesito un contrato porque no me garantiza. Entonces, esta empresa en una industria que es de muchos riesgos, dijo, necesito un contrato. Sí, y eso es lo que no queremos. Tenemos que hacer una pausa y nos queda mucho tiempo para seguir conversando cuando regresemos después de ella. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Yo voy a tomar.